Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, habrá algo más bonito que la palabra, el transmitir el conocimiento, la mesura para contar las cosas, el respeto. El respeto a nuestros ancestros, a los antepasados, a nuestras tradiciones, porque alguien que no se respeta a sí mismo y no respeta al pasado, ¿cómo puede ver el futuro? Pues miren, del pasado, del presente y por supuesto qué nos depara el futuro, hablamos hoy con un hombre que yo creo que es un libro abierto, uno de los hombres que más conoce de nuestras tradiciones, porque investigar, a veces cuando quedan pocas fuentes escritas, si no hay que remontarse precisamente a las fuentes orales de mucha gente que nos va diciendo pues cómo podían ser las cosas en el pasado, se hace complicado. Y además después eso plasmarlo a fuentes escritas para que pervivan en el futuro. Pues de estas cosas hablamos hoy con Manuel Lorenzo Perera, doctor en Historia, director del aula de etnografía de la Universidad de La Laguna, un investigador que nos ha dejado la tradición canaria de origen afrocubano, que a pesar de lo que ha dicho una edil, que lo descubrió ella, lo del mataculebra, hoy vamos a ver cómo fue la historia real de haber descubierto esto, o el baño de las cabras, o el silbo gomero, o el bucio, tantas cosas que desgraciadamente podrían desaparecer y que gracias a personas como la que hoy me acompaña en este Mirando al Norte podrán permanecer muchísimo tiempo en el tiempo. Don Manuel Lorenzo Perera, gracias por estar con nosotros, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme y para mí constituye un auténtico placer encontrarme hoy en esta casa, que es la primera vez que vengo, ¿no? Pero no va a ser la última, ¿no? No, yo pienso que no, tenía también ganas de venir, ¿no? Lleva usted, bueno, ya le llegó el descanso, ¿no? Después de tantos años de docencia y de investigación. Sí, bueno, yo creo que nunca he descansado, sí, porque yo la verdad que me apasiona lo que hago y se lo he dicho a un montón de personas, ¿no? Que a mí lo único que no me ha aburrido en la vida es hablar con la gente mayor, a las que yo llamo maestros y maestras de la tierra, fuente de sabiduría, que son los que realmente posibilitan que nosotros hagamos todos estos trabajos de investigación relacionados con la cultura tradicional, que es la cultura que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que es aquella que más nos identifica y diferencia como pueblo, y que está presente en todos los pueblos de Canarias. Eso quiere decir que en cualquier pueblo, un investigador, un maestro, una maestra, pueden encontrar una gran cantidad de información que pueden utilizar con fines didácticos, investigadores, creativos, etcétera, etcétera. Y lo que usted decía, ¿no? No es cuestión de llevar las cosas al papel, sino que también es muy importante difundirlas. Y para ello, el marco esencial es la escuela, llevar todos estos valores a la escuela. Estamos hablando del bien más preciado que puede tener un pueblo, su cultura tradicional. Entonces es conveniente recogerlo y también prodigarlo, como se hace en otros países orgullosos, es el caso de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera. Ahí lo prioritario es eso, su legado cultural. Tengo aquí lo podríamos considerar incluso un auténtico manual, un trabajo de investigación que se ha divulgado y ha pervivido en el tiempo. Bueno, esto es una publicación, si no me equivoco, don Manuel, del año 1997. 1997. Y digamos que es de los ejemplares más completos que hablan de, ahora que ha terminado el carnaval en el Puerto de la Cruz, yo creo que es del carnaval ancestral, del carnaval de antaño, de lo más antiguo que nos podemos encontrar, más allá incluso que de lo que muchos consideran que puede ser el miércoles de ceniza, el entierro de la sardina, sí. El mataculebra en el Puerto de la Cruz. Sí, ¿no? También el entierro de la sardina es un tema que tiene una gran antigüedad, lo mismo que los carneros del hierro, que también hubo carneros en otros puntos del archipiélago,
Y es también un tema que estamos nosotros intentando echar para adelante, ¿no? Y esto que el matar la culebra, porque ahora lo vemos, que yo soy de los que pienso que para ser algo tan próximo, que yo creo que esto solo se da en el carnaval aquí del Puerto de la Cruz, si no me equivoco, y si no, corríjame usted, pone una tradición canaria de origen afrocubano. ¿Realmente qué es el mataculebra? Cuando nosotros vemos las imágenes, y aquí hemos dado muchas veces las imágenes del mataculebra, ¿qué es lo que se está escenificando? Sí, bueno, esto para ir por partes, ¿no? El mataculebra fue un tema que llevaron a Cuba y a otros países del continente americano los esclavos negros. Es una tradición milenaria. Y más tarde, cuando nuestros abuelitos regresaron a las islas, pues muchos de ellos también trajeron esa tradición que arraigó en dos islas del archipiélago, en La Palma y en Tenerife. Se organizó en La Palma y en Tenerife. Y aquí en Tenerife, en diversos lugares, hubo mataculebra en Santa Cruz, en La Laguna, en el Puerto de la Cruz y en La Orotava. Y en La Orotava, en 3 sitios diferentes, en la villa de abajo, en la villa de arriba y en la cuesta de la Perdoma. Ahora bien, donde más perduró el mataculebra fue en el Puerto de la Cruz. Estuvo presente, se representó hasta el año 1985. Ese año porque aburrieron a la gente, no les apoyaban, los cansaron, dejó de interpretarse el mataculebra, 1985. Y nosotros después, tras hablar, ¿no?, con un montón de gente mayor, volvimos a recuperarlo. Y ese año, el año 1997, montamos una exposición muy interesante, una exposición fotográfico-etnográfica en la Casa de la Real Aduana. Después presentamos ese libro, cuando eso era el alcalde Marcos Brito Gutiérrez, ya fallecido, y concejala de Cultura Milagros Luis Brito, presentamos el libro. Y luego nuestro grupo folclórico, el grupo folclórico de la Facultad de Educación, volvió a representar el mataculebra. Y lo hemos hecho todos los años, año tras año. E incluso después del 97 nos llamaron del área de cultura del ayuntamiento y algunos componentes de nuestro grupo fueron por los colegios del Puerto de la Cruz enseñando a los chicos. O sea que prácticamente desapareció y se tuvo que volver a rehacer, pero fieles a lo que era la tradición del mataculebra. Sí. Bueno, desapareció también por varios motivos. Primero porque los aburrieron a los que mataban el mataculebra, los trataban como los ranilleros, ¿no?, como la gentuza, como la gentualla, como también decían en Cuba, y cuando había coso carnavalero no lo dejaban entrar, les decían que podían manchar a los extranjeros. El año 1985, fíjense bien, fue la única ocasión en la que le dieron 4 perras a los del mataculebra. Les dieron 14.000 pesetas, como eran 14 componentes, a 1.000 pesetas por componente. ¿Sabe cuánto le dieron ese año a las murgas infantiles? 125.000 pesetas. ¿Y sabe cuánto le dieron a las murgas adultas? 225.000 pesetas. Ya al año siguiente, 1986, aburridos, menospreciados moralmente y económicamente, dejaron de matar la culebra y fundaron una murga que le dieron el nombre de los rompenarices. Lo que pasa es que se despistaron y no le rompieron las narices a quienes tenían que rompérselas, ¿no? Entonces ese año, el 85, fue el último año que se celebró el mataculebra, y cuando eso lo coordinaba un muchacho que nosotros conocimos que se llamaba José Jesús González Hernández, hijo de Pipo Catalina y bisnieto de Manuel Catalina, que fue el que introdujo la tradición de matar a la culebra aquí en el Puerto de la Cruz a finales del siglo XIX. Y cuando deciden poner en marcha de nuevo, después de ese hartazgo por falta de apoyo institucional, ¿por qué deciden relanzar de nuevo esta tradición del carnaval en el Puerto de la Cruz? ¿A quién se refiere? Sí, volver a ponerlo, es decir, se cansan en el año 85, pero lo vuelven a poner en marcha en el año 97. Sí, en el año 97 lo pusimos en marcha nosotros. Es decir, nosotros el año 97 presentamos el libro, hicimos la exposición, que fue una exposición preciosa, con las culebras antiguas, con un montón de fotografías antiguas,
Yo creo que esa exposición es hoy irreconciliable, ¿no? Reunir todo eso, ¿no? Todo lo que se expuso allí, ¿no? Y luego el grupo de nosotros, el grupo nuestro, el grupo de la Facultad de Educación, volvimos a representar el Mataculebra. ¿Y qué futuro le espera al Mataculebra? Porque vamos, si no existe un ámbito de poder seguir desarrollando esto en los colegios y demás, sí, esto está orientado a desaparecer. Que entiendan los políticos en la cultura y el pueblo en general, que si estas tradiciones tan magníficas no se introducen en los centros educativos, no digo únicamente en la escuela, sino desde la infantil hasta la universidad, con el tiempo esto desaparecerá y es una pena. ¿Siguen sin encontrar apoyo institucional? Nosotros trabajamos en la universidad. En la universidad el apoyo que tenemos es muy escaso, ¿no? Y es sobre todo pues un empeño, ¿no? Y lo tenemos claro, ¿no? Es una cuestión de orgullo. Estamos hablando de la herencia que hemos recibido y luchamos por ello. Hace unos cuantos años nos trasladamos a Las Palmas de Gran Canaria, al Memorial Díaz Cutillas, y nuestro grupo actuó, ¿no? El grupo folclórico de la Facultad de Educación, que se fundó hace 38 años. Y cuando acabamos, un señor, también folclorista, se acercó a nosotros y nos dijo: menos mal que todavía quedamos 5 locos. Entonces el baño de las cabras en el mar, el Mataculebra y otros eventos propios de la cultura tradicional han prevalecido en las islas, no gracias a las instituciones, porque no se vuelcan en esto, ¿no? Eso ha prevalecido gracias al empeño y al interés de unas cuantas personas. Había indignación, además, este año, porque a veces yo siempre pienso que cuando uno está en política y sobre todo ostenta un área tan importante como el área de cultura, la Concejalía de Cultura, aparte de organizar festivales, traer el concierto de turno y pagarle un montón de dinero para que una productora se lleve el dinero y desmantelar las cosas que tenemos y profundizar en este tipo de cosas que usted está contando, nos olvidamos a veces incluso de darle lo más básico a la gente que participa y colabora. Incluso les despojamos hasta de la dignidad, porque a veces se pide tan poquito para contentar a la gente que ni siquiera se le da eso. Sí, no, es cierto, ¿no? En el caso nuestro, el año pasado no vinimos al puerto porque le pedimos al ayuntamiento un brindis y una guagua por venir. Nunca hemos cobrado un duro, ¿no? Y nos dijeron, ¿no? La guagua sí, pero el brindis no. Una mezquindad, ¿no? Nosotros nunca cobramos, ¿no? Y este año ni nos llamaron para participar, porque está muy bien que lo hagan los niños en las escuelas, porque nosotros fuimos quienes lo promovimos, enseñamos a los niños un montón de años, y eso se ha transmitido, ¿no? Pero también no debemos olvidar que el Mataculebra es un tema propio de adultos, y está bien que lo hagan los niños, ¿no? Pero si se invita a un grupo de personas adultas, como es el nuestro, que somos también, esto es un grupo universitario, es un modo de vincular, ¿no?, al municipio con la universidad, y que esto lo lleven a cabo personas adultas. Y luego lo que sucedió, ¿no?, que cuando uno de los muchachos pequeñitos leyó un papel, pues indicó, ¿no?, que esta tradición aquí en el Puerto de la Cruz la había recuperado el área de cultura del ayuntamiento. Y viendo el Facebook, ¿no?, de la señora concejala de Cultura el otro día, ahí había un pequeño artículo y decía también lo mismo, ¿no?, que la tradición del Mataculebra en el Puerto de la Cruz la había recuperado el área de cultura del ayuntamiento. Yo no sabía que la concejala de Cultura era investigadora, ¿no? Pero sí es verdad que cuando alguien hace un trabajo de investigación por dignidad, por coherencia mental, para que no le llamen pirata, tiene la obligación de indicar en qué fuente se ha basado para llevar a cabo ese trabajo de investigación, sea corto o largo, ¿no? Y eso no lo ha hecho, ¿no? Y eso es lamentable y deja mucho que desear.
Yo lo único que puedo decirle como ciudadano es que me da mucha vergüenza, ¿no? Este tipo de cosas cuando pasan en la política y uno intenta llevar el mensaje a la desesperada porque puedan haber unas elecciones y yo me imagino que como mínimo la concejala tendría que pedir disculpas, pero yo creo que eso a veces los políticos no están en su ADN. Sí, sí, no, pero desgraciadamente. Sí, pero por lo menos es bueno decirlo, ¿no? Sí, no, eso está claro, Sí, decirlo, eso está sí, claro. y como uno no tiene papas en la boca, ya estamos ya un poco mayores, ¿no? Y la dignidad pues nos acompaña, pues entonces decimos todo eso, pero tampoco se imagina, Daniel, lo que ha costado mantener en el puerto de la Cruz el baño de las cabras en el mar y en el Mataculebra, ¿no? Eso ha sido una odisea, ¿no? Eso ha sido una estampida contra el poder. Va uno allí y va con la impresión de que somos mendigos, ¿no? Que estamos pidiendo algo, cuando lo único que queremos es dignificar estos temas tan preciosos. Porque también es cierto que en el puerto de la Cruz se han perdido muchas cosas, o mejor, se han dejado perder muchas cosas. Recuerden, ¿no? Perdimos el Festival de la Canción del Atlántico, perdimos el Festival de Cine Ecológico, una maravilla, una pasada, perdimos el homenaje al artesano canario, que fue anterior a la Feria de la Guancha y a la Feria de Pinoleres. El movimiento artesanal en Canarias empezó con ese homenaje al artesano canario, que nosotros, los jóvenes del Instituto de Estudios Hispánicos, lo hicimos 2 años. Después llegaron los socialistas al poder, nos pegaron una patada en el culo, cuando lo mejor es buscar colaboración, ¿no? Y empezaron a hacerlo ellos, y lo hicieron 2 o 3 años, pues se cansaron, porque no saben, se aburrieron, ¿no? Y se dejó de celebrar ese evento tan considerable, el homenaje al artesano canario. Al poco tiempo la Guancha empezó con la Feria de la Guancha y algunos años más después empezó la Feria de Pinoleres. Pero ese movimiento artesanal también se empezó aquí y después también se perdió el baño de las cabras en el mar sin que nadie dijera nada y también se perdió el Mataculebra. Menos mal que gracias a la iniciativa de un grupo de personas, esos bienes culturales tan considerables, esas tradiciones milenarias, que es lo más grande que tiene el puerto de la Cruz, es lo más importante que tiene el puerto de la Cruz desde el punto de vista cultural. Sí, porque el patrimonio se lo han cargado. Sí, por muchos drag queen que haya, mariquita, ponte el tacón, vuelta para aquí, vuelta para allá, que yo no tengo nada contra eso. Lo más grandioso que hay en esta población son estas tradiciones, son tradiciones de miles de años y son las tradiciones que nosotros hemos heredado. ¿Qué pueblo no lucha por su herencia cultural? Por los bienes que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos. Pues vamos a ir a otra tradición. Empezamos con el Mataculebra y me citaba de refilón el baño de las cabras cada vez que se acerca pues, la temporada estival y en este caso se recupera. ¿A cuánto tiempo tendríamos que remontarnos para ver ese inicio del baño de las cabras? Sí, bueno, mi opinión es que el baño de las cabras se remonta al tiempo de los viejos guanches. O sea, que estamos hablando pues sí, más de 500 años. Sí, de miles de años, sí, estamos hablando de miles de años. Bueno, yo hablo de la época más moderna, después de la conquista, ¿no? Pero años, ¿no? Por similitud y también lo que sucede en la manada humana, porque no hay textos concretos referidos al baño en el mar por parte de la manada de animales, pero sí encontramos información relacionada con la manada humana, entre comillas, ¿no? Es decir, las mujeres, antes de ser prelibadas, antes de casarse, también se bañaban en el mar, como ocurre con las cabras. Pero que era una especie de purificación, de limpieza. Sí, porque la gente no sabe cuál es la motivación del Mataculebra, que eso también podríamos tratarlo, ¿no? Y la gente también desconoce el motivo del baño de las cabras en el mar. Yo ese tema lo trabajé durante mucho tiempo y lo hablé con pastores viejos del Valle de Rotava y les preguntaba, ¿no? Adrián Morales García y otros cabreros de la parte alta, ¿por qué bañaban las cabras en el mar? Y nos decían, por tradición, porque mi padre lo hacía. Y bajaban desde la cumbre, desde Benijo, Palo Blanco y tal, hasta aquí, a bañar las cabras, casi siempre al muelle del puerto de la Cruz. Ese ha sido siempre el bañadero tradicional. Se lo pregunté a otros pastores mayores que han muerto ya. Y el año 74, estando en Teno Alto, conocimos a un señor mayor, don Modesto Martín Dorta, que tenía cerca de 100 años. Y yo le pregunté, don Modesto, ¿por qué razón
¿bañaban ustedes las cabras en el mar? Y él me dijo, no, las bañamos a veces en el mar y otras veces en los charcos de los barrancos. Y las bañamos para que se revolcasen y entraran en celo, con el objeto de que quedaran preñadas. Porque ese dato en una comunidad de pastoriles es fundamental. Si queremos que la vida continúe, es esencial que las cabras entren en celo y que queden preñadas para que la vida prosiga. Esa es la motivación esencial del baño de las cabras en el mar. ¿Y por qué siempre se hace en esa noche de San Juan? Bueno, hoy es la noche de San Juan. Hoy es la noche de San Juan, ¿no? Sí. Pero esa fiesta en tiempos guanches fue la fiesta del sol. La fiesta del comienzo de verano, que era cuando empezaba el año entre los guanches. Porque hoy entre nosotros el año empieza el 1 de enero. Pero en época antigua el baño de las cabras, el año empezaba a comienzos del verano, en el solsticio de verano, era cuando empezaba el año. Y ya para esa fecha estaba todo preparado, estaba ya el grano recogido para sembrarlo. Y por otro lado, también era también la fecha indicada para soltar a los machos con las cabras. Bañaban a las cabras en el mar. Primero encendían las hogueras, para llamar la atención de la divinidad. Y en torno a las fogaleras se tocaban los bucios, se lanzaban aljijides, que son prácticas relacionadas con esa cuestión, para llamar la atención de la divinidad. Y después de llamar la atención de la divinidad, se bañaban las cabras en el mar. Y luego se soltaban los machos con las cabras. Don Pedro, o sea, que todo estaba relacionado. Sí, sí, sí. Don Pedro, vamos a ver. Y entonces, si esto es una tradición milenaria, ancestral, como el mataculebra mucho también, más antigua, sí, que la época de la conquista castellana, sí, sí. ¿Cuándo se recupera esto? ¿Cuándo podemos encontrar ya de forma moderna el baño de las cabras en el puerto de la Cruz? Sí, ¿Cómo se recupera esto? No, de forma moderna estuvo presente hasta los años 60. ¿Hasta los años 60? Sí, hasta la época. ¿Y por qué desaparece? Hasta la época del boom turístico. Desapareció por una serie de motivos, porque ya había muchos turistas. O sea, llegó el boom. Se tenía turístico. miedo de que las cabras toparan a los turistas. Después también aumentó el número de coches, había más trasiego en las carreteras, se hacía la cosa más complicada, no se protegió a los pastores, son los pastores aburridos. Dejaron o sea, que esto desaparece ¿cuánto tiempo? Desapareció más o menos ¿Desde los 60? Desde los 60 hasta el año 1986 que nosotros, ¿Tanto tiempo? Que nosotros lo recuperamos. ¿Y cómo fue ese primer baño de las cabras? De todas formas, antes del año 86, el 84 y el 85, ya algunos pastores bajaron las cabras a bañarlas. Sería un y me acuerdo, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Pero un espectáculo muy curioso, ¿no? El año 95 estaba yo pegándome un baño en la playa del Charcón y me veo pues a dos parejas de guardias municipales intentando echar las cabras de la playa. Las estaban bañando en la playa porque dos de ellos estaban bañando las cabras en el muelle, otros dos vinieron a bañarlas en el Charcón. ¿Y qué pasó? Que unos turistas asustados llamaron a la policía municipal para que echaran a las cabras de la playa. Y vino la policía municipal con la intención de echarlo. Yo que estaba allí, le expliqué a los guardias cuál era el motivo de todo lo que estamos haciendo los pastores. Entonces ellos dejaron bañar las cabras por indicación nuestra, y por indicación nuestra, y ya al año siguiente, el año 96, nosotros organizamos el baño de las cabras en el mar, el colectivo cultural Valle de Taoro, que hicimos una labor yo creo que bastante considerable, el año 86, y desde entonces pues el baño de las cabras en el mar ha pervivido hasta hoy. Daniel, y otra cosa que quería decirle, que cuando uno repasa lo que son las cosas, resulta que el mataculebre y el baño de las cabras en el mar han desaparecido de todas partes y tan solo han prevalecido aquí en el puerto de la Cruz. Es decir, hemos sido tan sorullos y tan soquetes que eso ni siquiera hemos sido capaces de aprovecharlo desde el punto de vista turístico. Y cuando uno va a hablar con los señores ediles sobre estos temas, todos son malas caras y cosas por el estilo, y apoyan porque hay un grupo de personas que nos fajamos, que nos batimos el cobre intentando que todo esto se mantenga. Tengo aquí otro ejemplar, don Manuel, Sí. Que además se remonta ¿a qué año? Sí, año 1986.
1986, Bueno, madre mía. lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? El año 86, el colectivo cultural Valle de Tauro publicó la primera edición. Esa es la segunda edición. La segunda Que edición. la editó el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, año 2002. La fiesta de San Juan en el Puerto de la Cruz. Sí. Es decir, de nuevo, pues Quien la quiera verlo, tradición se mantiene, sí. incluso hay... es curioso porque hay incluso aquí una fotografía que pone baile de las cintas o de la lanza ritmo de Tajaraste, La Florida, La Orotava, año 1982. Fotografía de quien nos acompaña hoy aquí, Manuel Lorenzo Pereira. Se habla del baño de las cabras, por ejemplo, la cultura del drago. Este drago, dice, la cultura del drago, predecir el tiempo, curar la hernia a los niños en el día de San Juan, agosto de 1997. ¿Dónde está este drago? ¿Este drago existe? Sí, bueno, ahora mismo no recuerdo dónde está, pero el drago hasta hoy se ha utilizado para predecir el tiempo. Bueno, acabo de ver una foto maravillosa. Sí. ¿Sabes, Daniel? Vendedora de plantas medicinales en las calles del Puerto de la Cruz, marzo de 1982. Esa es una señora de Ico del Alto que ya falleció, que venía aquí a vender plantas medicinales. Qué pena que se hayan perdido tantas cosas, porque también el día de San Juan, de madrugada, era por otra parte el momento indicado para proceder a recoger las plantas curativas. Pues mire, ya que estamos hablando de la noche de San Juan, algo que es muy tradicional del Puerto de la Cruz, y aparece aquí la fotografía. 24 de junio del año 2001, volvieron a enramarse los chorros de agua en el Puerto de la Cruz, chorro de la calle Blanco, fotografía cedida por doña Milagros Acosta del Toro. ¿Por qué se produce esa tradición del enrame de los chorros en el Puerto de la Cruz? Sí, bueno, no, en el Puerto de la Cruz en todas partes, pero nosotros Pero aquí en el Puerto de la Cruz se vive de una manera sí, muy especial. pero eso también se dejó también, y a raíz de todo ¿desapareció también en el tiempo? Sí, desapareció, dejó de hacerse, sí. Esto se recuperó. ¿Y esto por qué se realiza, lo del enrame de los chorros? Eso está relacionado con el tema de la fecundidad, ¿no? La fiesta de San Juan era la fiesta más celebrada en Canarias durante mucho tiempo, ¿no? Y tiene una especial sí. preponderancia aquí en el Puerto de la Cruz. No, y el agua también tiene una capacidad mágica, ¿no? Curativa, ¿no? Era la fiesta más celebrada en las islas, ¿no? La fiesta de San Juan. Me parece, podría estar hablando horas con usted, pero quiero preguntarle también, porque antes me citó el tema, los ajijides, con el baño de las cabras, junto con el bucio, que además... Hoy en día todavía hay gente que todavía lo toca y demás aquí en el Puerto de la Cruz. Lo he intentado millones de veces, no sé hacerlo. Espero que alguien un día me enseñe con fundamento y pueda tocar el bucio. Pero, ¿de dónde viene esa tradición se dice tocar el bucio? Sí, tocar el bucio. Tocar el bucio, el bucio es un... Sí, el bucio es un molusco. Un molusco, ¿no? Una especie de caracol. De caracola. De caracol. También su nombre varía, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife se le conoce como bucio, pero en el caso concreto del hierro se le conoce como bocina. En La Palma hay mucha gente que lo llama fotuto, que es una palabra americana traída de Cuba. Después en Gran Canaria se les llama caracoles, y hay caracoles de mar y caracoles de tierra. Es el caracol de mar, es el bucio en sí, pero como en los pueblos del interior no había caracoles de mar, entonces se utilizaban caracoles de tierra. Con la Mire, misma yo que soy finalidad. muy ignorante en todas estas cosas, Sí. Y claro, cuando yo veo ese bucio, a mí me encanta comer caracoles, pero claro, yo me como los caracoles pequeñitos. Sí. ¿Existen caracoles tan grandes en el mar? Y se comen, no, un bucio ¿Tan puede... grande? Un bucio puede medir 40 centímetros, los mayores. Tengo que preguntarle al compañero Pepe los López mayores, que me no. explique bien el tema, Y porque se es que comen. yo, claro, cuando veo el tema, yo digo, ¿realmente había algo dentro de aquí? Sí, no, los bucios se comen y es una comida muy satisfactoria, ¿no? Muy rica, ¿no? Los bucios se cogían, se hervían, entonces una vez hervido, con un fincho se sacaba la sustancia comestible, y la sustancia comestible se picaba en trocitos, se le ponía aceite y vinagre, un poco de pimienta, y es una comida muy sustanciosa. Y en las islas Azores hay una comida muy peculiar
que es la que se conoce como bucio y lapas hervidas, ¿no? Bucio y lapas en mojo hervido, ¿no? Y una vez que se extrae la sustancia comestible, entonces con una sierrita o con un instrumento cortante se le corta la punta del caracol, la punta del bucio, y entonces se convierte en instrumento musical. Eso se utilizó en todas las islas del archipiélago. O sea, que es una forma de comunicarse. Sí, sí. Bueno, o de anunciar. Sí, se lo dije antes, ¿no? Y por otra parte, que el bucio, hace poco publicamos otro libro, 254 páginas, ¿no?, sobre el bucio en Canarias. La gente me lo dice, ¿no?, pero ¿cómo se te ocurrió escribir un libro sobre el bucio, ¿no? El bucio fue el instrumento más utilizado en Canarias y también a nivel universal. Todavía se usa en China, en Japón, en la India, en América del Sur, en la península ibérica y en medio mundo. Ha tenido una gran utilidad. Hoy eso ha decaído porque hay otros avances, hay teléfonos, hay telégrafos, hay móviles, hay WhatsApp, hay internet y demás, ¿no? Pero antes el uso del bucio era muy, muy especial. No quiero terminar esta entrevista, ya que estamos hablando de la forma de comunicarnos, y yo creo que desde la propia historia del ser humano, los esfuerzos que hemos hecho para poder comunicarnos a lo largo del tiempo ha sido vital. Sí. Yo creo que forma parte de la propia esencia del ser humano. Y a veces intentar batir las barreras de la propia orografía de las islas era importante. De ahí, pues que al no existir carreteras, puentes y ver una orografía muy complicada, pues nos tuviéramos que ingeniar, tanto para ir de un lado a otro de las islas, como para no estar pasando, comunicarnos a lo largo del tiempo, a lo largo de las distancias, ¿no? Y en este sentido nos la ingeniamos también que aparece el silbo, que hoy en día se ha convertido en una auténtica seña de identidad. Pero a micrófono cerrado me decía usted, pero es que no solo el silbo existía en La Gomera, también existía en otras islas. ¿A cuánto tiempo tendríamos que remontarnos para entender el silbo como un lenguaje? Tenemos también que remontarnos al tiempo de los viejos guanches. También los guanches silbaban, y de eso hablan los cronistas, ¿no?, las crónicas antiguas, ¿no?, que ellos utilizaban el silbo como medio de comunicación. Y en una isla como La Gomera, donde el silbo está tan arraigado, pues también se usó el bucio. Y en el Hierro también, y en Tenerife también. Y en Tenerife también se silbaba. Y durante mucho tiempo creíamos que el único lugar del planeta donde se silbaba era La Gomera. ¿No se acuerda de aquellos que se cantaban las verbenas? La isla de La Gomera tiene un secreto escondido, es la única en el mundo que habla con el silbido. Pues no, se silba en más de 70 países del mundo. Y aquí en Canarias, no solo en La Gomera, también se silbaba en el Hierro. Y el lenguaje silbado en el Hierro está muy recuperado. Pues mire, los gomeros han sido un ejemplo, porque han querido mantener esa seña de identidad única. Fantástico. Y vamos, de hecho, hoy en día será una asignatura también aplicar. Eso hay que hacerlo con todos los apartados de la cultura tradicional. Y también con el silbo herreño, con el silbo de Tenerife, de Gran Canaria, meterlo en los centros educativos. Esa es la base de que las cosas no desaparezcan, ¿no?, que siempre prevalezcan entre nosotros. Pues hay también gente trabajando ya el silbo en Gran Canaria, el silbo en Tenerife, el silbo en Lanzarote. ¿Pero tienen nexos o no tienen nada que ver? Se silbaba de la misma manera, a veces con las dos manos en la boca y otras veces con una mano. Sí, pero vamos a ver, pero es que lo de los silbos gomeros es que ellos se entienden, o sea, ellos hablan, no sé si es por palabras, por frases o cómo es, pero yo digo, ¿y cómo a esa distancia saben lo que están diciendo uno al otro? Eso ocurría en todas partes, también en el Hierro es igual. Yo también estoy, un poco relacionado con todo eso, y se ha hecho un documental titulado el Hierro, el silbo que nunca murió, y en ese documental participa por lo menos 50 o 60 reños de diferentes sexos y edades, ¿no?, silbando, ¿no? Eso ha estado ahí, y eso nos congratula, es decir, eso no es para enojarnos ni para enfrentarnos, ¿no? Todo eso es riqueza cultural. Pues mire, termino la entrevista con
Daniel, una cosa que antes me preguntó, que Sí. quiere que se lo diga, por la motivación del mataculebra, ¿no? Sí, Por la motivación, ¿no? Bueno, la culebra es el símbolo del mal, sí. simboliza el mal, simboliza el poder, y en el mataculebra hay un único personaje blanco, que es el mayoral, ¿no? El mayoral es el representante del poder, y la culebra es el símbolo del poder. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la culebra es un animal que se camufla con mucha facilidad. Eso quiere decir que esa idea del poder, también con el tiempo, ha transgredido según los momentos históricos. En África, por ejemplo, la culebra era los genios que amenazaban la vida de la comunidad. En Cuba, la culebra fue el sistema esclavista, que había que erradicarlo, oficios malignos. Y aquí en Canarias, la culebra ha sido un montón de cosas también, ¿no? Ha sido la explotación del hombre por el hombre, ha sido la progresiva militarización, ha sido también la destrucción del medio natural, etcétera, etcétera. Oficios malignos que entre todos tenemos que erradicar. Me quedaría hablando ahora con ustedes, un libro abierto, ¿eh? Y además, le digo una cosa, los canarios tuvimos el complejo durante alguna década y media, 2 décadas incluso, en el que todo lo que era canario nos avergonzaba. Queríamos imitar continuamente a lo que venían. Sí. Hoy en día, afortunadamente, gracias a las investigaciones y gracias a personas que nos han dicho que, oye, que ser canario no es tan malo y que es un orgullo, afortunadamente se han recuperado ciertas tradiciones y ojalá podamos seguir recuperando muchas más y sentirnos orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos en el futuro. Quedan cientos y cientos de libros por escribir, cientos y cientos de libros. Con cada plantita se puede escribir, se puede hacer un trabajo de investigación. Espero verlo y que también lo comparta. con cada animalito, con cada persona, ¿no? La vida de cualquier persona da para escribir un libro espléndido, magnífico, ¿no? Y ese es un caudal que no se ha aprovechado. Tampoco se han hecho las cartas de la memoria, que consisten en hablar con... Eso no se ha hecho en ningún municipio de Canarias, que consiste en hablar con la gente mayor para recoger sus recuerdos, sus conocimientos, sus estrategias. En algunos municipios se han realizado las cartas arqueológicas, las cartas etnográficas, pero las cartas de la memoria, eso no se ha hecho en ninguno de los pueblos de Canarias. Y también es importante hacerlo y lo antes posible. ¿Sabe por qué, Daniel? Porque el tiempo nunca espera. Eso es cierto. Don Manuel Lorenzo Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le espero próximamente. Bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de Cuando verdad. quieran. Un placer. Hemos llegado al final de nuestro tiempo de televisión. Ha sido un placer enorme haberles acompañado. Les espero próximamente con más protagonistas, con más invitados aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.